Ya de vuelta, listos para predicar la palabra. Feliz año, feliz Navidad, feliz Thanksgiving, feliz todo, ¿no? Vamos a la palabra de Dios. Josué capítulo 7, versículo 10. Josué 7, 10 y 11. Y el título de esta enseñanza es Mi reacción ante el fracaso. Mi reacción ante el fracaso. Josué 7, 10 y 11. Dice así la palabra de Dios. ¿Ya lo tiene? Va llegando, ¿no? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué. Ahí está. Dice Josué 7:10: Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Bueno, estamos comenzando un año nuevo, ya vamos algo adentrados en este nuevo año, y después de que pasan todas las fiestas, todo lo que tiene que ver con Navidad, tiempo libre del trabajo, de la escuela, luego viene la celebración o la despedida del año nuevo, y muchos tenemos tradiciones, otros no, que comer las uvas, que sacar las maletas y tanta cosa que se hace al final del año. Se siente como una atmósfera distinta a todo el año, pero después del 6 de enero, después de que nos comemos esa rosca de Reyes, que por cierto, bueno, es también otra tradición en donde sale el niño, y para los que nos ven por allá en otros lados del mundo, en Europa o en Asia, no sé dónde nos vean, bueno, el que recibe el monito o al que le sale el monito, bueno, esa persona le toca invitar los tamales en el día de la Candelaria. Bueno, y tiene su significado también, no me voy a meter por ahí, pero después de que pasa el 6 de enero, volvemos todos a las actividades normales, se quitan los arreglos, por cierto hay que quitarlos, no lo deje ahí todo el año hasta el siguiente, es la emoción de volverlo a poner, pero se quitan los arreglos, se quita el árbol de Navidad, se quita todo, y como que empezamos a volver a nuestra realidad. Ya que las actividades se reanudaron, volvemos de nuevo a nuestra realidad y nos damos cuenta de que para muchos el año nuevo no cambió nuestra situación. Pensamos que era como algo mágico, ¿no? De que, ok, un año nuevo, reset button, así como el teléfono cuando te empieza a fallar, lo apagas y lo prendes, y bueno, muchos de los problemas se acaban que tenías, ¿no? Cuando lo apagas y lo enciendes. Pero desgraciadamente no es así para muchos en nuestra vida real. El año nuevo no es que comienza, reset button, y todo vuelve a ser nuevo. Nuestros problemas se quedaron en el 2023 y bueno, ya ahora está todo nuevo, todo en ceros, las cuentas están en ceros. No, ¿verdad que no? O sea, estamos en nuestra realidad. Si estás avanzando en tu vida espiritual, si estás gozando de una vida victoriosa en lo espiritual, en lo laboral, en lo sentimental, etcétera, qué bueno. Si esa es tu situación, si tú dijiste ya terminó el año, empezó uno nuevo, y yo desde antes ya estaba gozando de una vida victoriosa en lo espiritual, en lo laboral, en lo sentimental, bueno, te felicito, qué bueno, un aplauso para ti, síguele echando ganas. Pero tal vez estás experimentando fracaso en tu vida. Es decir, las cosas no están saliendo bien. Y cuando digo las cosas no están saliendo bien, no digo únicamente las cosas no salen como tú quieres, porque a veces lo que nosotros queremos, pues no es lo mejor. Lo que nosotros necesitamos es lo que la palabra de Dios dice, lo que Dios dice, y eso es lo bueno para nosotros. Su voluntad, dice la palabra, es buena, es agradable y es perfecta. Su voluntad para nosotros, nuestra voluntad sí tiene que ir siendo transformada y sí tiene que seguir siendo alineada con la palabra de Dios. Pero quizás las cosas no están saliendo de acuerdo a la voluntad de Dios, no están saliendo bien. Y a pesar de que te estás esforzando, a pesar de que estás haciendo lo correcto, según tú, a lo mejor las cosas simplemente no están saliendo bien. Bueno, algunos cuando se enfrentan al fracaso, en este sentido en el que lo estoy planteando, reaccionan de manera equivocada. Algunos le reclaman a Dios. ¿Has estado ahí? Señor, ¿por qué yo? Si yo me congrego. Señor, ¿por qué yo si yo te sirvo? Señor, ¿por qué yo si yo no nada más voy el domingo? No soy cristiano dominguero, sino voy también los viernes, me conecto al discipulado el martes, me conecto al servicio online el miércoles, hasta con los jóvenes me conecto. ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí, Señor? Algunos le reclaman a Dios, como si Dios estuviera en deuda con ellos. Otros culpan a Dios de ser injusto. ¿Cómo es posible que me esté pasando esto a mí?
O sea, como si Dios se estuviera equivocando, como si Dios fuera injusto. Y lo que es peor, algunos abandonan la fe y vuelven atrás, porque según ellos le estaban echando muchas ganas y Dios no les estaba respondiendo. Y eso es una realidad, mis hermanos. No sé si tú has conocido a personas, a cristianos que caminaron bien con Dios y nada más de repente desaparecieron. Y bueno, cuando digo desaparecieron, no necesariamente me refiero a que se fueron de la iglesia. Esta no es la única iglesia, hay cientos de iglesias aquí en Houston. Sino hablo de personas que de plano abandonaron la fe, abandonaron a Cristo, volvieron a su vida pasada. No vamos a interpretar eso de una forma tan simple como muchos y decir que nunca fueron cristianos. ¿Sí has escuchado eso? No, esa persona abandonó la fe porque nunca fue cristiano. ¿Y nosotros cómo sabemos? Es el Señor el que juzga las intenciones, es el Señor el que conoce los corazones. Dice la palabra que el que cree en el Señor Jesucristo es salvo. Es lo que dice la palabra. Aquel carcelero en Filipos que preguntó a Pablo, ¿se fue? Ya ves, el enemigo se está metiendo aquí, hermano. Decía que aquel carcelero en Filipos que estaba a punto de suicidarse porque los presos se le habían salido y eso implicaba pues, que lo iban a torturar y que lo iban a matar. Aquel carcelero preguntó, cuando vio allí a Pablo y a Silas y el resto, preguntó: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo no le salió con ningún rollo. Es simple, le dijo: cree en el Señor Jesucristo. O sea que no es nada difícil, dice la palabra: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. No es nada que tenemos que hacer, que sea algo místico o algo. Si creíste en Cristo, eres salvo. Pero así como creíste en Cristo y nadie te obligó a hacerlo, también existe la posibilidad de abandonar la fe. Por eso la palabra nos muestra esas advertencias. Por eso tenemos toda la epístola a los Hebreos que advierte a los cristianos de la realidad de la apostasía. Y hay creyentes, como decía, que ante situaciones como estas de fracaso en su vida espiritual, en su vida, etcétera, sentimental, económica, lo que tú quieras, abandonan la fe, vuelven atrás. Hoy vamos a ver cómo Josué reaccionó cuando fracasó y vamos a aprender mucho de esta porción bíblica. ¿Quién fue Josué? Josué fue el lugarteniente de Moisés. Fue uno de aquellos 12 espías, 12 dije, no dos, 12 que fueron enviados a Canaán. Ellos fueron enviados para ver la tierra, cómo era. Algunos de ellos regresaron, 10 para ser exactos, pensando en todo lo negativo. ¿Conoces a personas así? No, pues sí, estaba muy bueno el restaurante, pero los baños estaban sucios. Bro, pues comes acá en la mesa, no en el baño, o sea, no hay problema, ¿no? Pero siempre personas que buscan lo negativo, ¿no? La tierra era una tierra que fluía leche, fluía miel, tal y como el Señor lo había prometido, pero ellos vieron que habían gigantes y que nos van a aplastar y que parecemos chapulines al lado de ellos. Bueno, en Josué y en Caleb, no hubo esa actitud. Ellos tuvieron un espíritu, dice la palabra, diferente. Él era un hombre de fe, era un hombre que no veía las cosas negativas, sino veía la promesa de Dios. Las promesas de Dios siempre son así, siempre son lo máximo, siempre son lo mejor, pero siempre, mis hermanos, requiere de nosotros un esfuerzo, requiere de nosotros la fe. A Josué se le dio el privilegio de llevar al pueblo de Israel a esa tierra prometida que a Moisés pues no le fue permitido llevar. El pueblo se había comprometido a seguir a Josué. Ellos dijeron: este es el líder y nosotros lo vamos a seguir. Josué envió espías a Jericó y gracias a esta estrategia que le dio el Señor, ellos pudieron derrotar, abatir a los cananitas. Ellos entraron a la tierra prometida e hicieron un memorial, un monumento que les recordaba la victoria que el Señor les había dado. Ellos tomaron Jericó luego de dar 7 vueltas. Es una historia maravillosa de la victoria del Señor en contra de nuestra lógica, cómo el Señor obra y cómo el Señor hace como Él quiere. Ellos derribaron los muros de Jericó luego de dar 7 vueltas, obteniendo así la victoria. Justo antes de que dieran la 7ª vuelta, hay algo interesante. Vamos al capítulo 6 de Josué, en el versículo 18, porque justo antes de que dieran la última vuelta, Josué les hizo una advertencia al pueblo, una advertencia de parte de Dios. Josué capítulo 6, versículo 18. Ellos iban a derrotar a este pueblo
Y esa es la advertencia. Dice, pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. ¿Qué es esta palabra anatema? No es una palabra muy común en nuestro vocabulario, no es algo que nosotros usemos en nuestra vida diaria. Es una palabra hebrea que significa algo separado para destrucción. Eso es lo que significa la palabra anatema. No es algo que atesoras, sino es algo que separas para destruir, es algo que separas para deshacerte de ello. En este caso, donde estamos viendo, toda la ciudad era considerada anatema. Y cuando digo toda la ciudad, me refiero a todo lo que estaba en esa ciudad. Todos y todo, o todo y todos los que estaban en esa ciudad eran anatema, eran separados para destrucción. ¿Por qué? Porque era gente perversa, era gente idólatra, y todo lo que estaba allí pues estaba contaminado con esa idolatría y con esa perversión. Y Dios no quería que ellos tuvieran nada que ver ni con los cananeos ni con lo de los cananeos. Dios estaba separando un pueblo. Y aquí, mis hermanos, estamos viendo este concepto que quiero que se quede grabado en nuestro corazón. Es algo con lo que tenemos que batallar porque va en contra de nuestro razonamiento. A menudo pensamos que la Biblia y todo lo que está en ella se trata de mí. O sea, ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? ¿Sí ha oído ese concepto? ¿Qué tiene Dios para mí en este 2024? Y cosas para estas, como que nosotros somos el centro de todo. Y obviamente sí tenemos una responsabilidad, obviamente sí tenemos también una relación personal con Dios, pero Dios siempre ha tenido en mente a un pueblo. Eso es algo lo que quiero que se quede en nuestro corazón. Dios siempre ha tenido en mente a un pueblo que no tiene nada que ver con este mundo, ni con la filosofía de este mundo. Un pueblo santo, un pueblo separado. Lo único que se iba a preservar en esta ocasión, en esta porción en donde estamos viendo, era una mujer llamada Rahab, que curiosamente está en la genealogía del Señor Jesús. Iba a ser ella y su familia, el oro y la plata. Esto, oro y plata, iban a ser destinados para el tesoro de la casa de Jehová. Eso está en el versículo 19. O sea, Dios siempre también ha tenido provisión para su pueblo, para lo que se necesita y todo lo que tiene que ver con la operación de este. Aquí estamos viendo en este versículo 18 instrucciones del Señor. Diga, instrucciones del Señor. Si tú y yo deseamos experimentar una vida victoriosa, ¿cuántos desean hacerlo? ¿Cuántos desean una vida victoriosa? Bueno, es necesario, es indispensable, añadiría, que consideremos las instrucciones del Señor. Cuando nosotros vamos a un aeropuerto, es lo que me viene a la mente porque últimamente hemos estado mucho en esos lugares, ya las personas de la aerolínea nos conocen, nos saludan por nombre y todo, ¿no? Pero cuando vamos a un aeropuerto, mi familia y yo, o un servidor, a menudo veo a personas que están en los mostradores de las aerolíneas manoteando y pataleando y siendo groseras con los empleados. Y a menudo escucho que sus quejas son porque no les dejan llevar en su maleta más peso del permitido. Y están allí sacándole a la maleta y no saben dónde meterle, y bueno, a veces les toca pagar más. No voy a preguntar a quiénes les ha tocado, porque por lo siguiente que voy a decir. Esas cosas suceden allí no porque los de la aerolínea sean malos, no porque la señora del mostrador sea mala onda, no. Eso sucede porque esa persona que está teniendo problemas allí, antes de abordar el avión, antes de hacer su maleta, no siguió las instrucciones. Ahí claramente dice que no se pueden llevar más de X cantidad de libras en ciertos tipos de equipaje o de maleta. Así es. O sea, el problema no es de la aerolínea. La aerolínea, bueno, está siguiendo las regulaciones que siguen todas las demás aerolíneas. No, es que ustedes son unos rateros y son un quién sabe qué. No, es que usted no leyó las instrucciones y le está echando más a la maleta de lo permitido. ¿Y qué vamos a hacer? Pues, ¿qué voy a hacer con mis cosas? Pues va a pagar, le va a tocar pagar. Pero eso es por no seguir las instrucciones, ¿no? El punto aquí, salvando todas las diferencias, es que si nosotros deseamos experimentar una vida victoriosa, necesitamos seguir las instrucciones del Señor. En ocasiones, la instrucción es muy clara. De hecho, siempre la instrucción del Señor es muy clara.
El Señor es directo. Desea que entendamos la instrucción. No tiene rollos secretos, ocultos. No, es claro. Pero nosotros creemos que con nosotros Dios tiene que hacer una excepción. Eso, mis hermanos, se llama necedad. O sea, Dios dice esto. Por ejemplo, el discipulado de este martes, en cuanto a los hurtos. Dios dice esto, pero a veces nosotros decimos, bueno, pero pues ¿quién va a prosperar si no le hace así o si no le hace así? ¿A quién le va a ir bien? Ni modo, tenemos que hacer esto. Eso se llama necedad, mis hermanos. Cuando Dios llamó a Josué, le recalcó que debía de seguir las instrucciones de Dios y que debía de hacerlo al pie de la letra. Vamos unos capítulos atrás, capítulo 1, versículo 7 de Josué, para que veamos cómo Dios le dijo a Josué: Josué, no hay negociaciones, no hay enmiendas, no hay excepciones. Las cosas tienen que ser tal y como yo las digo. Dice Josué 1:7, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Se requería de fuerza, se requería de valor. Esto para Josué, que tomaría el lugar de Moisés. Acuérdate que Moisés no entró a la tierra prometida, no llevó al pueblo a la tierra prometida. ¿Por qué? Por golpear 2 veces la roca. Y Dios le había dicho que golpeara una vez la roca únicamente. Y eso tiene su significado, no es el tema del día de hoy. El punto es que ante eso, ante la grandeza de Moisés, porque no vamos a negar que era un líder impresionante, que era un personaje, un hombre de Dios, y llenar esos guaraches, llenar esos zapatos era complicado para Josué. Pero Dios le dice a Josué: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No le dijo sé creativo, ¿verdad que no? No. Sigue lo que ya está allí. No te apartes de ella, de la ley, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Dios está prometiendo la victoria, mis hermanos. Dios está prometiendo el que se cumpla el propósito de Dios, pero hay términos y condiciones. Y estos no pueden ser modificados. Y estos, si son quebrantados y si estos son desviados, pues no va a haber prosperidad, no va a haber victoria en el plan de Dios. Y es que la victoria no depende de nosotros, ¿sí lo estamos viendo? Porque si fuera por mi creatividad, si fuera por mis grandes ideas, pues entonces la gloria es mía, la victoria es mía. Yo puedo decir que fue mía, pero no. La victoria de Dios depende ¿de quién? De Dios. Por eso vale la pena seguir sus instrucciones al pie de la letra, hacer las cosas tal y como Él dijo. Y no pensemos que esto es una situación aislada. Allá con Josué, esto tiene por supuesto una aplicación para nuestra vida. Si nosotros deseamos victoria, si nosotros deseamos prosperidad en el plan de Dios, si deseamos caminar en su voluntad, hemos de seguir lo que dice la palabra. Amén. Ahora vamos al capítulo 7, versículo 1. Y es interesante este paralelismo, ¿no? En el 1:7 le dice Dios a Josué: esfuérzate, sé valiente, no te apartes de la ley para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Pero luego, si lo volteamos, 7:1, hay un pequeño problema. Dice: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Aquí vemos desobediencia. Dios había dicho: haz como yo te digo para que las cosas te vayan bien. Y aquí vemos desobediencia, no hacer lo que Dios dijo que hicieran o hacer lo que Dios dijo que no hicieran en este caso. Esa palabra prevaricar significa actuar encubiertamente. Eso es lo que significa esa palabra prevaricar. Significa traición. Algunos diccionarios mencionan la palabra infidelidad y no se descarta esta traducción o este sinónimo. Prevaricar, entonces, traicionar. La traición del pueblo tuvo que ver con el anatema. ¿Se acuerda de esta palabra? Aquello que Dios dijo que destruyeran, ellos no lo habían destruido. Aquello que Dios había dicho que no tocaran, a alguien de ahí del pueblo lo había tocado. Y así fue como traicionaron a Dios. En ocasiones vemos las instrucciones del Señor y nos parecen exageradas. No voy a preguntar a quién, a mí me ha pasado. A veces decimos: es que sí dice la palabra,
pero en la vida real he escuchado a personas, ¿no? Volviendo con el tema del discipulado. Este martes en el discipulado, en la enseñanza, se mencionó algo que tiene mucho que ver con nosotros. Tiene mucho que ver con nosotros la población latina, y tiene que ver con el uso de documentos falsos para conseguir trabajos. Y mis hermanos, ¿qué le puedo decir yo? Yo soy pastor. Yo nunca le sugeriría a nadie que lo hiciera. ¿Me explico? Porque es hacer algo en contra de la ley. Es decir, alguien que es sorprendido con documentos falsos es llevado a prisión. ¿Y sabe qué? Si, obviamente no tiene documentos, es deportado sin posibilidad de jamás volver a regresar. O sea, hasta los abogados de inmigración dicen: no lo hagas. Yo soy ministro. O sea, mi moral tiene que ser, no digo que es, tiene que ser mayor a la de un abogado, porque es lo que dice la palabra: no hurtarás, no tomarás lo que no te pertenece. O sea, hay autoridades que Dios pone. Romanos 13 dice que hemos de someternos a las autoridades. Entonces yo no puedo decirle que lo haga. Ahora, tampoco estoy diciéndole que se regrese a su país. O sea, quiero aclarar eso, ¿no? Cada uno de nosotros hemos de tener convicción en la palabra, y el Espíritu debe traer convicción a nosotros. Y esto que yo estoy diciendo ahorita lo traigo a colación porque puede parecer exagerado para alguien. Decir: pastor, yo tengo documentos falsos, pero si yo renuncio a esos documentos falsos, me voy a quedar sin trabajo. ¿Y cómo voy a sobrevivir? Ok, ¿no crees que sería buena idea vivir por fe, tomar un paso de fe y dejar de que los papeles falsos, esa mentira, ese delito te siga sosteniendo económicamente, y empezar a permitir que sea Dios el que te provea? No sé, yo así lo veo. Pero a lo mejor dices: qué exagerado. Bueno, sí, a veces las instrucciones del Señor pueden parecer exageradas. O a veces pensamos que las instrucciones del Señor les aplican a otros, pero a nosotros no. O sea, a este sí, pero a mí no. Y a mí me ha tocado muchas veces: usted sí porque es pastor. Ah, bueno, ¿y tú no? ¿Me explico? O sea, pensamos que para unos sí, pero para otros no. Eso es para el pastor, eso es para los que sirven en la iglesia, pero para mí no. Porque yo me pongo aquí detrás de mi silla, juzgando a todos, exigiéndoles a todos, pero yo llevando una vida oculta y de pecado en la intimidad, ¿no? A veces pensamos que hay cosas secretas en nuestras vidas que no afectan a nadie. Eso que yo hago en lo secreto, ¿a quién afecta? A nadie afecta, nadie ni lo sabe. Y a veces pensamos que porque nadie sabe lo que hacemos, o porque todos lo hacen, entonces no hay ningún problema. Pueden ser actos pecaminosos, adicciones, pornografía, etcétera, etcétera. O pueden ser, quitando un poquito la mirada de cosas escandalosas, porque a lo mejor él dice: no, yo jamás. Bueno, pero pueden ser, por ejemplo, afanes de esta vida. En Mateo 6:25, no tiene que ir, Jesús habló acerca de los afanes de esta vida. Es decir, darle prioridad a las cosas de esta tierra sobre nuestra comunión con el Señor, sobre nuestro compromiso con el Señor. Eso también, mis hermanos, es, por decirlo de una forma, idolatría. Estoy preparando una enseñanza donde voy a hablar acerca de la idolatría, pero idolatría es poner cualquier cosa en el lugar que le corresponde únicamente a Dios. Y decir: mi socorro viene de mis papeles chuecos, o de mi trabajo, o de mi carrera, o de mi pareja, etcétera, ¿no? Puedes poner ahí lo que tú quieras, ese lugar que ocupa Dios. Mi socorro viene de Jehová, no viene de cualquier otra cosa. Pero cuando yo quito, mi socorro viene de Jehová, lo quito y pongo cualquier otra cosa, estoy cayendo en idolatría. Y esto es traicionar a Dios. O sea, poner cualquier cosa o persona en el lugar que le corresponde únicamente a Dios es traicionar a Dios. Suena fuerte, ¿no? ¿Quién quiere traicionar a Dios? Yo, si pidiera que levantaran la mano, ¿quién quiere traicionar a Dios? Solamente el que se está durmiendo le levantaría, ¿verdad? Eso es traicionar a Dios, y suena fuerte, pero no podemos verlo de otra forma. O sea, recibir tesoros espirituales, eso es lo que recibimos.
Es lo que dice la palabra. Hemos recibido riqueza espiritual, hemos recibido al Espíritu Santo, hemos recibido dones del Espíritu Santo. Y tener el privilegio de entrar a su presencia. No voy a hablar del servicio, eso lo voy a dejar para después. Tener el privilegio de entrar a la presencia de Dios en oración, en adoración, en lectura de su palabra, estar en comunión con Él. Tener ese privilegio, mis hermanos, y cambiarlo por cosas materiales, porque todos hemos estado ahí. Tenemos la oportunidad de orar, pero en vez de orar, ¿qué hacemos? Nos vamos a las redes sociales. Tenemos la oportunidad de congregarnos, pero ¿qué hacemos? En lugar de eso, inventamos cualquier excusa barata. Ya no voy a decir las excusas porque luego se ofenden los hermanos. Ay, pastor, lo dice por mí. Pues bueno, si te cayó el saco, está bien, échale ganas, ¿no? Pero a veces ponemos excusas baratas y pensamos que el Dios del domingo es más importante que el Dios del viernes, y no, es el mismo. O sea, es el mismo Dios aunque esté el pastor o no esté el pastor. Es que el pastor anda de viaje, ahorita me voy a tomar mis vacaciones del Señor. Si tu relación con Dios y tu obediencia a la palabra de congregarte depende de un hombre, estamos fritos, la verdad. Porque nosotros los hombres fallamos, nos enfermamos, pecamos. O sea, decía que recibir tesoros espirituales y cambiarlo por cosas materiales, ¿no te suena a ti como una traición? O sea, Dios te da lo mejor que puede darnos, que fue su Hijo. Dice la palabra que Él no escatimó a su propio Hijo. Y recibir ese regalo de Dios y decir, no gracias, prefiero cosas materiales, ¿no te suena como una traición? Lo peligroso es que cualquiera de estas traiciones se puede encubrir como algo inofensivo. Se puede incluso disfrazar de algo noble. Bueno, pastor, es que si yo no trabajo, en vez de congregarme, si yo no trabajo, ¿qué patrimonio le voy a dejar a mis hijos? Yo me pregunto, ¿habrá un mejor patrimonio que nuestros hijos reciban la palabra de Dios? Gracias por ese amén. O por ese no. Sí, no, estamos recibiendo, ¿no? Y dice, pastor, se hubiera quedado ya mejor, ¿verdad? No, esto también ya me llegó a mí, por supuesto. Primeramente, el que lo prepara es el que se quema con la enseñanza, ¿verdad? Pregunto, ¿habrá un mejor patrimonio que nosotros le podamos dejar a nuestros hijos que la devoción a Dios? ¿No? La verdad, yo, no puedo decir en este momento, mis padres me van a dejar un terreno, en una casa en la playa, en Galveston, otra en el bosque, por allá en Austin. No, mis hermanos, yo no puedo asegurar que mis padres me van a dejar algo, pero sí le agradezco a Dios porque desde ahora yo puedo disfrutar y palpar que esa obediencia que mis padres tuvieron cuando yo era un niño está impactando mi vida, y no solo la mía, sino la de mi familia, mi descendencia. Y eso es mejor que cualquier terreno, que cualquier casa, que mejor cualquier auto, ¿no crees? ¿No le das un aplauso al Señor por eso? Si estás de acuerdo. Por otro lado, he visto a personas que les dejan muy buenas cosas a sus hijos, materiales, pero con lo espiritual pues no quieren tener nada que ver. No podemos pensar que traicionar a Dios de cualquier forma de las que mencioné, va a traernos bendición. O sea, mientras que estamos traicionando a Dios, vamos a ser bendecidos, vamos a ver la victoria. No podemos pensar eso. Gálatas 6:7 dice, no os engañéis. Y así viven muchos engañados. Es que yo voy a ver la gloria de Dios en este 2024, pero estás traicionando a Dios. Tienes tu pecado oculto, tienes tu anatema allí. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y esto lo podemos ver en el pueblo de Israel. Su traición, su desobediencia produjeron la ira del Señor. Vuelvo a Josué 7, versículo 1. En la segunda parte dice, la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Y aquí estamos ante una realidad que no es nada popular. La verdad no. Muchos arrancarían este versículo de sus Biblias y preferirían quedarse con esta realidad que también está en la Biblia, y es que Dios es amor. ¿Cuántos dicen amén? Ahí sí, pero cuando dije la ira del Señor se encendió sobre el pueblo, nadie dijo amén. Se quedaron ahí como, ¿eso está en la Biblia? ¿En serio? Sí, ahí está. Casi a nadie le cuesta reconocer que Dios es amor, pero no es fácil aceptar la realidad de que Dios
es justo, que no tiene por inocente al culpable, como dice la palabra. ¿Por qué? Porque también Él es santo. ¿Te fijas cómo Él es amor, pero también Él es justo, pero también Él es santo? Y como es santo, no puede cohabitar donde está el pecado. No puede bendecir la desobediencia. No puede cohabitar con el desobediente. Romanos 11:22 dice: mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Alguien diga amén. Pero dice: si permaneces en esa bondad. O sea, hay una responsabilidad nuestra también, ¿te fijas? O sea, no, yo salvo, siempre salvo y pase lo que pase. Bueno, ahí dice: si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Bueno, ahí está, pues la palabra es clara, ¿no? Las acciones de un individuo, volviendo con Josué, en ese caso de Acán, afectaron a todo el pueblo. Y sin saberlo, todo el pueblo estaba bajo la ira de Dios. Y esto tiene un paralelismo en la iglesia. O sea, las acciones de cada uno de nosotros, y principalmente del pastor, porque es el responsable, y en Apocalipsis vemos: escribe al ángel de la iglesia en tal, y Dios le pide cuentas a un individuo sobre el cual está la responsabilidad de guiar a toda esa iglesia, pero también cada uno. Por eso al final de cada carta que le es escrita a las iglesias del Apocalipsis, dice: el que persevere hasta el fin. O sea, también cada uno de nosotros somos responsables del andar de nuestra iglesia. Si tú te quejas de esta iglesia, si no te gusta cómo es esta iglesia, los resultados que está dando, bueno, hay que preguntarte a ti mismo primero si estás siendo el cristiano que esperas de todos los demás. Esa es una buena pregunta, ¿no? Y aquí vemos cómo las acciones de un individuo afectaron a todo el pueblo, y ahora todos estaban bajo la ira de Dios. Dice el versículo 2 de Josué 7: después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Miren, cuando hay pecado oculto, mis hermanos, nuestras decisiones comienzan a ser decisiones equivocadas desde la perspectiva de Dios. Porque aquí tú lees el versículo 2 y dices: bueno, ¿qué está haciendo Josué? Josué está haciendo lo que él sabe hacer. En algún momento él fue espía para ir a la tierra prometida, y bueno, ahora está haciendo lo que le funcionó, lo que ha funcionado: enviar espías. Y aunque el Señor no tiene problema con repetir las fórmulas, el problema que vemos aquí, ¿cuál es? Que Josué no está consultando con Dios. ¿Te fijas? Después Josué envió hombres desde Jericó, pero no vemos a Josué consultando con Dios. Simplemente él dice: ya tengo la victoria, así se hacen las cosas, ni siquiera tengo que preguntarle a Dios. Y es necesario que tengamos cuidado de no confiarnos por nuestras victorias pasadas. O sea, si en el 2023 tuviste victoria, caminaste en victoria espiritual, bueno, no te confíes de eso. Dice la palabra que no te apoyes en tu propio razonamiento, que consideremos a Dios. Siempre necesitamos de su ayuda. ¿Cuántos dicen amén? Aun cuando parece que tenemos todas las herramientas. Yo creo que esa es una situación muy peligrosa. Cuando parece que tenemos todos los recursos, cuando parece que ya nos han salido las cosas bien, estamos en una esfera, en una atmósfera de victoria, ahí es en donde muchas veces somos derrumbados, somos derribados. Cuando decimos así como Pedro, ¿te acuerdas? Señor, aunque todos se escandalicen de ti, yo no me voy a escandalizar, yo contigo hasta la muerte, Señor. Y después, 3 doritos después, estaba negando al Señor. Versículo 3: y volviendo a Josué, le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Cuando hay pecado en nuestras vidas, no solo no consultamos con Dios, porque la comunión con Dios se interrumpe, porque Dios no puede cohabitar en donde hay pecado. ¿Y qué hacemos? Confiamos en nuestro razonamiento, pero también acudimos a consejeros equivocados. Aquí vemos el versículo 3. Le dijeron, ¿quién le dijo? No importa quién haya sido, pero no fue Dios. No suba todo el pueblo, nomás con 2,000 o 3,000 hacemos. Es un pueblillo, con 2,000 o 3,000 hacemos.
¿Para qué fatigas a todo el pueblo? ¿Para qué tanta molestia? ¿Para qué tanta fatiga? Y eso es algo que también puede ocurrirnos. Pensar que estamos dando demasiado al Señor. Déjame te digo algo. El Señor es el creador de los cielos, de la tierra, de todas las cosas. Por Él vivimos, en Él nos movemos, por Él respiramos. O sea, ¿quién, haciendo una pregunta de los salmos, quién es como el Señor? ¿Quién es más poderoso que el Señor? Nadie. ¿Habrá algo que tú y yo le podamos dar que sea demasiado para Él? O sea, es bien simple, ¿no? O sea, creo que hasta los niños que se colaron, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer nosotros que sea demasiado? Y me encanta una ilustración que pone mi pastor, el pastor Chuy, que dice: yo no me imagino llegando al cielo y el Señor diciéndome: Chuy Olivares, fuiste bien exagerado. Fuiste a demasiadas reuniones. Me serviste demasiado, no era para tanto. ¿Verdad que no? O sea, eso suena fuera de los cabales de alguien, ¿no? Quien piensa así. Sin embargo, en la práctica, he escuchado a muchas personas también que dicen: no, ¿para qué? ¿Para qué tanto? ¿Para qué viernes también? ¿Estás cansado? El viernes pues es para descansar. Y luego todavía hacen sus congresos los sábados, a veces también en sábado y todo el día. No, o sea, es demasiado. Ya con el domingo está bien. Y eso si no hay nada más que hacer. Y eso si todos los astros se alinean, vamos. Porque Dios sabe, ¿no? O sea, Dios conoce nuestro corazón y empezamos a salir con rollos, ¿no? La iglesia somos nosotros y que Dios no necesita un templo, y algunos hasta bíblicos se ponen para contradecir lo que es muy evidente, mis hermanos. Nunca va a ser demasiado lo que podamos darle al Señor. A veces parece que tenemos miedo de esforzarnos mucho en lo que tiene que ver con el Señor. Y hablo creyentes que ya tienen varios años de iglesia y que ya llevan varias iglesias recorridas y piensan así: en la otra iglesia a la que iba yo serví, pastor, y algunos hasta me lo dicen, ¿no? Yo serví, hice esto y aquello, y salí, evangelicé, y serví en Ujieres, y serví en la alabanza, o que cantaba como la chimoltrufia, hice de todo, pastor. Y luego, no, ahora no, pastor. No, porque descuidé a mi familia. No, porque tomé decisiones equivocadas y actué en la emoción, etcétera. Ok. Pero eso dice la palabra, que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El Señor abre camino. El Señor dice su palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana y estas nunca decayeron. Entonces, si nosotros cometimos errores en el pasado, ¿no crees que ahora la mejor decisión sea hacerlo sabiamente en vez de no hacer nada? Porque algunos creen que lo más sabio es quedarse ahí, nomás petrificado, como estatua de sal, ¿verdad? El cristiano nomás de banca. Ya llevas como desde que se fundó la iglesia, así, ahí nomás, en tu silla, todo el tiempo. No, porque es que no vaya a ser demasiado. No vaya a exagerarle. No me vaya a condenar el Señor por servirle o por comprometerme mucho. Ni tanto que queme al santo. ¿Cómo va? Como dice el salmo aquel, proverbio. Para algunos, venir el viernes es demasiado. Y no hablo a los que no vinieron porque están enfermos o porque están fuera, etcétera. No, estoy hablando en general, de nuevo, sin pensar en nadie, sin ofender a nadie. Yo también he estado en situaciones como esas hace años, ¿no? El punto es ya no estar allí. Para algunos, ya venir el viernes es demasiado, ya, o sea. Para otros, está bien, viernes está bien, pues, está bien. Si no, luego el pastor nos balconea y bueno, está bien, hay que ir el viernes. Y luego vengo el domingo y dije, te hablaban el viernes, te mencionaron, ¿no? Pero para otros dicen, que voy el viernes, pero ya eso de servir, no, eso ya es demasiado. O sea, eso de servir, no, imagínate. Y luego todavía les piden a los que sirven que se conecten al discipulado y que envíen las notas. Pues sí las envían, ¿verdad? ¿Todos? Ok, bueno. Todavía, o sea, todavía que les está haciendo uno el favor de barrerle ahí la basurita y todavía nos piden que les mandemos nota. No, eso ya es demasiado. Ok, bueno. Como decía el pastor hace años, cada quien su religión, cada quien. Versículo 4. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres. O sea, ¿qué hizo Josué? Lo que le dijeron. Un líder que comienza a hacer lo que el pueblo le dice, pues ahorita vamos a ver cómo le anda yendo, ¿no?
O sea, que nos quede claro, esto no es una democracia, ¿eh? O sea, la iglesia no es lo que el pueblo pida y que vamos a votar. No. Si empezamos con eso, el Señor es el que nos va a votar a nosotros, ¿no? Es el Señor con su palabra el que guía. Es un líder que busca la voluntad de Dios, no un líder que hace lo que el pueblo le dice que tiene que hacer. Porque si no, pues si quedo mal con este hermano, es buen diezmador y se me va a ir, y entonces sí estoy en problemas, ¿no? Porque tengo que pagar el Netflix, qué sé yo. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. O sea, les pegaron una revolcada. Así es versión David habla hoy. No, nomás manda poquitos, es un pueblito y tómala. Que les pegan una arrastrada, ¿no? A pesar de que la estrategia de Josué era una estrategia razonable, ¿no? O sea, Josué estaba haciendo lo que había hecho antes y lo que le había dado resultados antes. Lo que Dios le había dicho que hiciera antes. Pero mis hermanos, debemos recordar ese principio. El Señor tiene un maná para nosotros cada mañana. O sea, no, ¿qué hacía el pueblo? ¿Qué pasaba con el maná del pueblo cuando ellos lo guardaban? Se engusanaba. Porque debemos de recibir el pan de cada día. No está hablando únicamente del alimento material o físico, sino del alimento espiritual. Hay un alimento espiritual para nosotros cada día. Y en nuestros chats de la iglesia, sabemos varios que enviamos pan. La pregunta es, ¿sí se lo come? ¿O nomás la rosca de Reyes que le sobró, ¿verdad? Con su chocolatito. O sea, la estrategia de Josué era razonable. La única diferencia de esta estrategia es que Dios ya no estaba con ellos. Y eso es algo terrible. O sea, tener buenas estrategias, tener buenos proyectos, tener los recursos, pero no contar con la voluntad de Dios o con la aprobación de Dios. Eso es algo terrible, mis hermanos. Y tristemente, yo espero que nuestra iglesia nunca se convierta en eso. Prefiero estar rentando aquí toda la vida que a no estar dentro de la voluntad de Dios, la verdad. Porque he visto, por otro lado, iglesias, grupos que tienen un montón de recursos, tienen buenas estrategias, pero Dios no está con ellos. Eso es algo terrible. Ellos pudieron darse cuenta de que Dios no estaba con ellos. O sea, anteriormente tomaron Jericó. Piénsalo, ¿cómo tomaron Jericó? De la forma más ilógica que alguien pueda pensar. La estrategia militar más absurda que alguien pueda seguir. Darle 7 vueltas. O sea, así fue como ellos tomaron Jericó. Y es que esto nos recuerda algo. No es la estrategia, sino es el favor de Dios lo que hace la diferencia. ¿No? Porque decía, podemos tener las mejores estrategias, pero sin el favor de Dios, los resultados que empezamos a obtener son resultados que se oponen a Dios mismo. Pero cuando seguimos la estrategia de Dios y desde que Dios nos la está diciendo, mira, vas a dar 7 vueltas y en la 7ª vuelta vas a gritar, pero nosotros creemos en que eso es la verdad, tendremos la victoria. Y eso fue lo que ellos experimentaron. Debemos reconocer que las victorias que obtenemos no son por nuestro mérito o por nuestras estrategias, sino por la gracia de Dios. O sea, si Dios te está usando para predicarle el evangelio a otros, se están convirtiendo, gloria a Dios. Si Dios te está usando en algún ministerio, gloria a Dios, pero no olvides algo, no es porque eres el mejor, no es porque eres el ungido, serás el unjudo, pero no el ungido, ¿verdad? Con todo respeto y con todo mi amor. Si Dios te está usando, no es porque eres el mejor, sino por su gracia. Pablo dijo a los Corintios, en 1 Corintios 15:10, he trabajado más que los grandes apóstoles. Hey, se recuerda a Pablo y les aclara, pero no yo. Porque ya ves que andaban ahí, no, yo soy de Pablo, no, cálmese. No yo, sino la gracia de Dios en mí. Y la misma gracia que estaba en Pablo es la que está disponible para ti y para mí. ¿No le das un aplauso al Señor por eso? Su gracia no ha cambiado. Pero si estamos fracasando, si estamos en derrota, tenemos que buscar la gracia del Señor.
Tenemos que buscar el consejo del Señor. Y siempre, mis hermanos, vamos a encontrar profundidad en Él. Vamos a ver la reacción de Josué, la reacción del pueblo también, versículo 6. Entonces Josué rompió sus vestidos, o sea que era una señal de duelo, de luto, y se postró en tierra sobre su rostro. Esta era una expresión muy hebrea. Los hebreos son personas muy expresivas y yo espero que cada vez nosotros nos parezcamos más a los hebreos en su expresión, al menos cuando tenemos tiempos de adoración, ¿no? Porque están todos así, ¿no? Y vemos a los hebreos, ¿te imaginas? Rompiéndose los vestidos. No se vaya a romper los vestidos aquí, por favor. Si no, ahí va a quedar la playera del Ross, ¿no? Y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Esto era una señal también de luto. Aquí podemos ver algo, y para no queremos demonizar a Josué, ¿verdad? Pero estamos viendo algo bueno aquí de Josué. Está reconociendo su derrota. O sea, les pusieron una revolcada y él está reconociendo. Porque hay personas que conozco, espero no seas uno de ellos, que son derrotadas. Están todas revolcadas, o sea, están todos los ojos morados por todos lados, pero dicen, yo estoy bien, ¿sí? ¿Cómo estás, hermano? Bien. Estás viendo todo revolcado. Oye, ¿estás bien? No, bien, por los siglos de los siglos, amén. ¿Sí? Bueno. Oye, hermanito, ¿cómo estás? No te he visto por la iglesia. Bien. Y eso si contestan, algunos nomás han leído, te dejan y ya. Bueno, hermano, a fuerzas ni los zapatos entran. O sea, uno no, yo no soy torero, soy pastor de ovejas. Sí, no estoy toreando a nadie ni tampoco empujando a nadie. O sea, pastoreo el que se deja pastorear. Y el punto es que Josué está reconociendo su derrota, no está diciendo, no, todo bien conmigo. Y otra cosa buena que está haciendo Josué es acudir a Dios. ¿Lo ves en el versículo 6? Entró en la presencia de Dios. En vez de apartarse de Dios, ¿qué es lo que hacen muchos? No, mírame cómo estoy. ¿Ya para qué voy a la iglesia si mira cómo me va? ¿Sí? No, ya para qué sirvo si mira la situación con mi esposo, la situación con mi esposa, con mis hijos. ¿Ya para qué, hermano? No, él está acudiendo a Dios en vez de apartarse de él. Pero veamos su oración, versículo 7. Y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Bueno, esta es una oración. O sea, podemos extraer esto y ver a una persona orando. O sea, hay personas que dicen, nuestras oraciones tienen que ser bíblicas. Bueno, pues ahí está una oración bíblica. O sea, está en la Biblia, ¿no? Nomás que la pregunta es si hay que hacer oraciones como estas o no. Pero el punto es que estamos viendo en esta oración, primero, y corrígeme si estoy mal, puedo equivocarme, soy humano, pero yo veo aquí a Josué atribuyéndole a Dios despropósito. O sea, en otras palabras, pudiera estar preguntando, ¿por qué nos pasaste por el río en seco si ibas a permitir que nos desaparecieran del mapa? O sea, está fuerte eso, ¿no? O sea, Dios hizo todo ese show, los libró del faraón y todo, para luego que los borren del mapa los de ay. Y ay, qué feo, ¿no? Estamos viendo también a un Josué que se da por vencido. O sea, que ya ve las cosas de una manera, el hombre de fe, que algún día en vez de ver los gigantes, vio la leche, la miel, todas las bendiciones que había. Este mismo hombre de fe ahora lo estamos viendo en una crisis después de pasar por la derrota. Y lo estamos viendo cómo se está dando por vencido ya, o al menos así parece. Está diciendo, cuando sepan que huimos de nuestros enemigos, nos van a desaparecer. Ya no hay pueblo de Dios. Se le acabó el pueblo a Dios, ¿te imaginas? Eso es lo que estaba pensando Josué. Bueno, por lo menos al final de la oración reconoce que la gloria es de Dios, que la fama es de Dios. O sea, si a ti como cristiano te va bien, caminas en victoria, la gloria no es tuya. Qué buen cristiano es. No, la gloria es de Dios. Si una iglesia está creciendo en número, pero así como la iglesia en los hechos, pero también está creciendo espiritualmente, la gloria no es del pastor.
o de la iglesia, casa de oración, la sana doctrina. No, la gloria es de Dios, mis hermanos. ¿Eso funciona siempre así? Si va bien, gloria a Dios. Si va mal, pues no, el problema no es Dios. El problema no es Dios. El problema es el pecado y aquellos que están abrazando el pecado y la desobediencia. Decía que por lo menos reconoció la fama de Dios, que la fama de Dios estaba en juego. Y esto es algo importante. O sea, mi testimonio, tu testimonio, para no dejar a nadie afuera, nuestro testimonio, sí puede afectar no la gloria de Dios, porque esa queda intacta, pero sí el concepto que otros tienen de Dios. O sea, conozco personas que no quieren nada con Dios porque han sido de alguna manera afectados por el mal testimonio de cristianos. Y yo a ellos les digo, te pido perdón a nombre de todos los cristianos del mundo, porque los hombres podemos fallar, pero Dios no te ha hecho ningún mal. Él ha derramado bendición sobre tu vida, hace salir el sol sobre justos, sobre injustos. Él sigue siendo fiel, así que haz a un lado el mal testimonio y mira a Dios. Pero no podemos negar la realidad de que muchos han sido afectados por el mal testimonio de cristianos. Y aquí Él está reconociendo que la fama de Dios, el buen nombre de Dios estaba en juego. Y en momentos de fracaso, lo que hay que hacer es buscar a Dios. Y es lo que está haciendo Josué. Tal vez su oración no sea la mejor oración. Y tal vez nuestras oraciones no sean las mejores. Y eso, mis hermanos, puede ocurrir. O sea, puede ser que a veces nuestras oraciones tengan contenidos como estos o como estos. O sea, y podemos ver a Josué, pero también podemos ver a los salmistas en el libro de los Salmos, a David mismo, a Asaf, expresándose así con el Señor. Porque ¿con quién más vamos a ser honestos? ¿Con quién más vamos a ser sinceros? A lo mejor nuestra oración está mal, pero ¿sabe? Dios conoce nuestro corazón. Y Dios nos escucha. Y así como el hijo con el padre, el niño que va con su papá y dice, papá, tú no me quieres porque me disciplinaste. Porque así los disciplinamos, ¿verdad? Tú no me quieres porque no me dejas comerme toda la bolsa de chetos así que está de este tamaño. Así, papá, están deliciosos, tú no me amas. Y uno como papá nomás los ve y dice, algún día lo entenderás, hijo. Algún día lo entenderás. Y Dios, iba a decir es igual, pero no, Dios es mucho más alto. No hay mejor padre que Él. Y Él nos ve haciendo nuestros berrinchitos, así como aquí Josué. O como, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No, estar tranquilo. Dios nos está viendo. Dios se queda y nos ve y después nos da respuesta. Es mejor expresarnos mal que no expresarnos con Dios. ¿Usted qué cree? Algunos dicen, no, mejor no oro. No vaya a ser que me vea muy pentecostal. No vaya a ser que me vea muy emocional. No vaya a ser que no ore una oración bíblica. Bueno, versículo 10. Y Jehová dijo a Josué, levántate. ¿Ya hiciste tu berrinchito, mijo? Levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? O sea, adoración es este acto de postrarse delante de Dios, y siempre vemos que es algo agradable a Dios, pero aquí estamos viendo una adoración a la cual Dios responde y dice, no, o sea, levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? En el versículo 11, Dios le va a responder y le va a revelar a Josué el motivo de su derrota. O sea, porque hasta aquí él había estado pensando, no, Señor, a ver, ¿y por qué nos abandonas? O sea, él se sentía que estaba todo bien, cuando no estaba todo bien. O sea, había un Acán que había traicionado a Dios, que estaba ocultando el pecado, pero también estamos viendo que Josué pues, no andaba tan bien que digamos, sin consultar con Dios, escuchando a los demás, haciendo su berrinchito. O sea, también tenía lo suyo Josué, ¿verdad? O sea, no lo vamos a demonizar, pero tampoco lo vamos a canonizar. O sea, estamos viendo aquí, versículo 11, Dios le revela, Israel ha pecado. Yo me imagino Josué, ¿no? Ahí todo tirado. ¿Te imaginas? Que hubieras ahí en tu berrinchito, ¿no? Con una vergüenza terrible. Israel ha pecado. Ese pueblo que tú dices, ay, los van a borrar del mapa, ¿y tú qué vas a hacer con tu gran nombre? Pues, espérate. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. ¿Cuál pacto? Les dijo, no toquen el anatema, destruyan todo. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos,
sino que delante de sus enemigos volverán la espalda por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema en medio de vosotros. O sea, Dios les pone las cosas claras, así como nos las pone a nosotros. Y no me voy a adelantar a hacer una aplicación así directa, aunque ya el tiempo me está comiendo. Parece que no había predicado en un mes. Dios responde a la oración de Josué, pero quizás la respuesta de Dios no es como Josué la esperaba. A lo mejor Josué esperaba que Dios le iba a decir: ay, mi hijo, ay, pobrecito, no, párate, como a veces nosotros, ¿no? Ay, el niño está llorando, dale lo que pide. Pues no va a llorar sangre ni se va a morir por llorar, ¿sí? Ay, está haciendo berrinche, dale, cúmplele sus caprichos. No, ¿sí? O sea, Dios no hace eso con Josué. Le responde a la oración, pero no como él esperaba. Él pensó, Josué, que todo estaba bien y que era Dios al que se le había escapado algo, ¿sí? O sea, vengo aquí a servicio al cliente porque algo no está saliendo bien, ¿sí? Pensaba Josué que Dios era al que se le estaban saliendo las cosas de control, pero ¿cuántos saben que nunca es así? Nunca es así. Cuando nosotros clamamos al Señor, cuando nosotros oramos o clamamos al Señor, debemos de esperar que sea Él el que nos diga en lo que nosotros estamos fallando. ¿Me explico? Espero que esté quedando claro este punto en la enseñanza. ¿Por qué? Porque Él es perfecto. O sea, Él no se equivoca. Si algo no está saliendo bien en mi vida, no es porque Él se equivocó, sino es porque yo soy el que estoy fallando en algo, a no ser que sea Job. El tema es de que todos pensamos que somos Job, que le fue todo mal y él era un hombre, ¿qué dice la palabra? Temeroso, recto, apartado del mal. Todos nos creemos Job en tiempos de crisis. Bueno, antes de pensar que somos Job, pues es bueno pensar si no somos Josué o Acán. Israel ha pecado, le dice Dios. ¿Cómo lo aplicamos a nuestra vida? Mira, Dios siempre va a tener pecado que mostrarnos a nosotros. ¿Te has puesto a pensar en eso? O sea, no, ese pastor tira muchas pedradas, ¿no? O sea, si yo o cualquier pastor predica la santidad de Dios y contra el pecado, todos vamos a salir con algún chipote. Si no es en esta, en la otra o en alguna. O sea, ¿por qué? Porque somos pecadores. Porque como dice Pablo a los romanos, dice: el pecado mora en mí. Entonces, si el pecado mora en mí, si dentro de mí hay todo lo que estamos viendo en el discipulado de los martes, que ya vamos como en la quinta enseñanza, sexta enseñanza, o sea, pues siempre que se hable contra el pecado vamos a salir raspados. O sea, siempre, si yo hago alguna exhortación o digo, nos estamos quedando cortos en compromiso con el Señor, siempre va a haber uno que no se está comprometiendo como debería y no se sienta ofendido. O sea, no es rollo personal de David Guevara contra usted, es el Señor. O sea, tomémoslo así, es mejor, ¿no? Es mejor tomarlo como que es el Señor hablándonos. Y Él nos revela nuestro pecado. ¿Por qué? Porque para Él no hay nada oculto. O sea, no es que Dios los había abandonado al pueblo, es que el pueblo había abandonado a Dios. Ahí está la diferencia. Cuando sintamos que Dios nos ha abandonado, preguntémonos nosotros si no hemos sido nosotros los que hemos abandonado a Dios. Me parece que es mejor pensar así. Ellos quebrantaron el pacto que Dios les mandó. ¿Cuál pacto? No tomen nada del anatema. Si ustedes no toman nada del anatema, yo los voy a bendecir, es lo que dice Dios. Pero ellos quebrantaron ese pacto. Además, hurtaron. ¿Por qué? Porque tomaron eso que no les pertenecía. Ellos actuaron de forma mentirosa. Y esto es un concepto interesante. ¿Por qué? Porque no es que Acán habló mentira. ¿Qué hizo Acán? Ocultó la verdad. Y eso es algo que a veces no consideramos. A veces ocultamos información, ocultamos la verdad, y eso también es mentira. Ellos tenían el pecado entre ellos, por ahí escondido en algún lado, y aún así esperaban la bendición de Dios. Hay cristianos así. Tienes tu pecado oculto y esperas la bendición de Dios. Tienes tu pecado escondido y te preguntas: ¿por qué hay fracaso en mi vida? ¿Por qué no hay victoria en mi vida? Si estamos fracasando y nos acercamos al Señor, hay que prepararnos para que Él nos revele nuestro pecado. Y siempre que nos expongamos a la palabra, el Señor nos lo va a revelar. Digo, si nos estamos exponiendo realmente a la palabra. Por eso yo tengo mucho cuidado de
hablar palabras de aliento y de ánimo y de motivación. O sea, no digo que no sea bueno, no, por supuesto, no le dijo Josué 1:7, esfuérzate y sé valiente, o sea, es motivación, pero no se lo está diciendo Dios a Judas, ¿sí? O sea, esfuérzate, échale ganas, no, pues para traicionar al Señor, no, ¿me explico? O sea, las palabras de ánimo y de aliento tienen que decírselas a la persona adecuada, ¿no? Y hay veces que más que palabras de aliento, y la mayoría del tiempo lo que necesitamos son palabras como estas: Israel ha pecado, estás pecando. Pero lo mejor de todo, si yo me quedara aquí, pues me vería así como esos pastores, ¿no? Rajatabla, así que todos los mandan al infierno y me estoy transformando y todos de aquí todos se van a ir al infierno. Dios nos muestra nuestro pecado, pero también nos da la solución. Dios nos da también la salida y también nos advierte para no volver a caer. Dice, si no destruyereis el anatema en medio de vosotros. O sea, todo eso que dijo, los van a revolcar y sí los van a desaparecer. Todo eso les va a pasar si ustedes no destruyen el anatema de en medio de ustedes. O sea, en ocasiones pensamos que solo porque lloramos delante de Dios, Él nos va a sacar del fracaso. Ay, ya lloré, voy a llorar. Y el Señor, ay, sí, no llores, te voy a sacar del fracaso, aunque tengas tu pecado ahí. No, no es así. Tenemos que obedecer al Señor, tenemos que rectificar aquello en lo que hemos fallado. Por ejemplo, ¿te acuerdas de Jonás? Aquel profeta que huyó o pretendió huir de lo que Dios le había dicho que hiciera. Fue tragado por este gran pez y estuvo ahí en el vientre del pez hasta que reconoció a Dios. Y hasta ahí todo padrísimo. El punto es que cuando fue arrojado por ese gran pez, está ahí delante de Dios otra vez y Señor, gracias, ¿no? Por todo, Padre. ¿Y ahora qué? Pues ve a Nínive. O sea, la misión no cambió. No dijo, ya sufriste mucho, mi querido Jonasito, ahí le vamos a dejar, te voy a dorar la píldora, te voy a poner el tema un poquito más sencillo, porque ya sufriste mucho. No, mis hermanos, ya sufrí mucho en la otra iglesia, ya me robaron los pastores de la prosperidad, ya esto, ok, está bien, pero el estándar sigue siendo el mismo. La expectativa sigue siendo la misma. El Señor no baja sus estándares por nuestras lágrimas de cocodrilo. No. Volviendo con Josué, veamos cómo el Señor va a ser muy específico con él para salir del fracaso. Versículo 13. Levántate, ya, límpiate los moquitos y todo, levántate. Santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema en medio de vosotros. O sea, el responsable aquí no era en sí mismo Josué. Había un responsable allí, pero a Josué le tocaba ir a dar el mensaje de parte de Dios, porque no se trataba nada más de él. Las acciones de uno afectan a todos los demás. El pueblo debía santificarse, es decir, debía estar en comunión profunda con el Señor para que el Señor pudiera hablarles. Y el tema es de que a veces tenemos pecado oculto y en vez de exponernos a la palabra, nos apartamos de la palabra. ¿Por qué? Porque no queremos que nuestras obras sean expuestas. Pero mis hermanos, ellos debían de estar en comunión con Dios para que Él pudiera hablarles. En el Nuevo Testamento Pablo les hizo un llamado a los corintios a un autoexamen. Les dijo, examinaos vosotros mismos si estáis en la fe. El pueblo debía saber que si ellos no destruían lo que Dios les había dicho que destruyeran, no iban a poder derrotar a sus enemigos. O sea, es lo que debía saber el pueblo. Estamos derrotados y ¿sabes qué? Vamos a seguir en derrota si no quitamos el pecado de en medio de nosotros, si no hacemos lo que Dios nos dijo que hiciéramos. Y eso ya para muchos empieza a cobrar sentido. No, es que yo voy derrota tras derrota, tras derrota, tras derrota. Bueno, has de saber que la culpa no es de Dios, que la responsabilidad no es de Dios. Él ha provisto todo lo necesario, Él ha dejado advertencias. Versículo 14, os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Está reduciendo posibilidades. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, y todo lo que tiene, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Y aquí podemos ver que el juicio de Dios va a ser ejecutado sobre el culpable. O sea, así es como deben ser las cosas, mis hermanos.
Cada uno debemos de hacernos responsables por nuestras acciones, aunque nuestras acciones afectan a otros. Esto es lo que estamos viendo. Esto iba a ser algo terrible, ¿no crees? O sea, alguien iba a morir. Esto era lo que venía. Era algo terrible, pero necesario. Y es que si nos ponemos en este plan, ¡ay, qué Dios tan malvado! Era el Dios del Antiguo Testamento. No. O sea, ¿quién dice que traicionar a Dios es poca cosa? O sea, no es poca cosa traicionar a Dios. Y dice la palabra, y no es nada nuevo para nosotros, la paga del pecado es lo que dice la palabra. Entonces, pues no nos sorprendamos, esto es lo que Dios va a hacer. Dios va a hacer justicia para que el pueblo pueda tener la victoria. Y es que a veces, tengo que decirlo, pero hay veces que las personas que no se quieren arrepentir, que quieren permanecer en el pecado, no digo que pecan y que nosotros no pecamos, somos perfectos, no. Los que quieren permanecer practicando el pecado, que no quieren cambiar, hay veces que tienen que ser removidas para que el pueblo pueda seguir avanzando, para que el pueblo pueda alcanzar la victoria, porque el pecado oculto de muchos, como dice la palabra, contamina a otros y estorba, estanca la iglesia. Eso es lo que estamos viendo aquí. Vamos a ver lo que hizo Josué después de que Dios le reveló el pecado, después de que le dio instrucciones acerca de lo que tenía que hacer. Dice el versículo 16: Josué pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Solo resalto aquí que Josué lo hizo inmediatamente. Eso es algo que vemos en Abraham también, ¿no? Cuando Dios le pidió a Isaac, a su hijo, dice la palabra que se levantó muy de mañana, enalbardó su asno y fue a hacer lo que Dios le dijo que hiciera. Y aquí vemos ahora a Josué levantándose de mañana. ¿Para qué? Para hacer lo que Dios le había dicho. Y a lo mejor hoy Dios nos está diciendo algo, Dios nos está mostrando algo. Ahora entiendo por qué. La pregunta es, ¿cuándo lo vamos a hacer? No, pastor, después de la Candelaria, ¿no? Ya en febrero, ¿no? O después del helado, ahorita viene el helado, pastor, todo ese asunto, ¿no? Ese es el tema. Hay que resaltar que Josué le dio prioridad a las instrucciones de Dios. ¿Qué tiene prioridad en nuestras vidas? Hay cosas, algo que aprendí de un amigo pastor, hay cosas que son importantes, pero hay cosas que son prioridad. ¿Se entiende la diferencia? O sea, nuestro trabajo es importante, sí lo es, hay que darlo todo. O sea, en esas 40 horas que trabajamos, las 8 que trabajamos en el día, hay que meterle con todo. Que no nos anden ahí empujando, que le hacemos como que trabajamos cuando viene el jefe. No, hay que meterle todas las ganas en esas 8 horas. Pero hay cosas que son prioridad. O sea, comparemos la diligencia que le damos o que tenemos con nuestro trabajo con la diligencia que tenemos en las cosas de Dios. O sea, eso es una herramienta para que podamos autoexaminarnos, ¿no? Decía que hay cosas que son importantes, pero hay cosas que son prioridad. Y seguramente para Josué había muchas cosas importantes que hacer. Era un líder, pero él le dio prioridad a lo que Dios le dijo que hiciera. Versículo 16, de nuevo, Josué pues levantándose de mañana. Versículo 17. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera, y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Zabdi. Hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: Hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza. Declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. O sea, la verdad salió, mis hermanos. Y aquí vemos, me llama la atención, versículo 19, cómo dar gloria y alabanza al Señor es más que cantar. O sea, lo incluye cantar. Dar gloria y alabanza a Dios es no encubrir nuestro pecado. Porque ¿de qué sirve cantar muy bonito si hay pecado que estamos practicando en lo secreto? Versículo 20. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Ahí tenía todo escondido. Y aquí Acán nos describe cómo es la secuencia del pecado, ¿sí? Porque miren, así como hay un camino que lleva a la vida, ¿sí?
y hay un camino de piedad, un camino a la madurez espiritual, también hay un camino hacia el pecado, hacia la apostasía. Y aquí, y obviamente a estar alejados del favor de Dios. Y aquí nos da Acán los pasos a seguir si queremos estar en su condición. Ahí te va. Primero dice, vi. O sea, cuando nosotros quitamos nuestra mirada de Jesús, dice la palabra, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero cuando quitamos la mirada de Jesús y empezamos a poner nuestra mirada en todo aquello que es contrario a Él, porque Jesús dijo, el que no recoge conmigo desparrama, entonces empezamos a entrar en este tobogán que nos lleva hacia esa alberca, ¿no?, de pecado. Lo que vio Acán fue algo de mucho valor. Fue vestido, fue plata, fue oro. ¿Sí? Cosas que pues no son malas en sí mismas, no son malas, pero esto es lo que vio él. Quitó los ojos de Dios para ponerlo en eso. Luego dice, codicié. Luego que vemos, codiciamos. Codiciar es desear algo ardientemente. ¿Sí? Y eso es a lo que la mercadotecnia nos empuja, ¿no? A desearlo, a tenerlo. Si no tengo esto, estoy incompleto. Si no tengo esto, estoy fuera de onda, etcétera, ¿no? Y empezamos, todos en el barrio lo tienen, ¿por qué yo no? Si yo soy hijo del rey, y empezamos, ¿no? Y si a eso le añadimos estos mensajes de que tú mereces y que tú eres el campeón, etcétera, ¿no? Luego dice, tomé, porque aquello que se codicia, luego de que se desea, se abraza, se toma, se alcanza. Y luego dice, escondí. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros está la conciencia, está el Espíritu Santo que nos revela y nos recuerda. Eso no es lo que te llena. Nada más nos puede llenar que hacer la voluntad de Dios. El pecado se esconde o se encubre. ¿Para qué? Para disfrutarse después. ¿Qué pensaba Acán? Nadie se va a dar cuenta. Luego cuando vio que ya venía el juicio de Dios, dijo, a lo mejor hay alguien que también tomó del anatema, y a lo mejor tomó más que yo, y a lo mejor se van sobre ese, y yo quedo bien librado, y ahí está el anatema, lo tengo escondidito para después disfrutarlo. ¿Y quiénes así son? Con su pecado oculto. Dicen, no me voy a deshacer de él, nomás lo voy a guardar aquí un ratito, para que cuando haya chance, ahí voy de nuevo. No voy a destruir los papeles falsos. Ahí los voy a dejar, por si se ofrece algún día, ¿verdad? ¿Quién sabe? No voy a dejar a mi amante, no voy a borrar el número, ahí lo voy a dejar por si algún día, ¿verdad?, se ofrece. Así, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo visto, Acán era alguien a quien le pesaba que eso que estaba escondido fuera a destruirse. ¿Cómo? Está tan bueno ese vestido, aparte era de mi talla, me quedó como mandado a hacer. Y este es un claro ejemplo de alguien que no se ha arrepentido. A pesar de la destrucción que el pecado le representa, le ha traído, lo sigue viendo como algo hermoso. Espero no seas de los que recuerdan su vida pasada y dicen, me acuerdo cuando yo era el rey de la fiesta. ¿Sí? Bueno, versículo 22. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrarlos. Esto, mis hermanos, es un episodio lamentable en la Biblia. Sin embargo, esto no hubiera ocurrido si se hubieran seguido las instrucciones de Dios, si se hubieran respetado las instrucciones de Dios. Y esto es para recordarnos que no es que no pasa nada, no pasa nada. Así le he hecho siempre, no pasa nada. Así le hacen todos, no pasa nada. Bueno, veamos que sí pasa. Gálatas 5:9 dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Por eso, 1 Corintios 5:7 dice que nos limpiemos de la vieja levadura. ¿Qué tan radical es nuestro Dios? Así es de radical. Dice, si tu ojo te es ocasión de caer,
quítalo de ti. Si tu mano te es ocasión de caer, móchatela. Bueno, así no dice, córtala. Móchatela es del griego, luego le digo. Porque mejor es que se pierda uno de tus miembros y todo tu cuerpo sea echado al infierno, o a que todo tu cuerpo sea echado al infierno. La lección aquí, ¿cuál es? La lección es: hay que destruir al pecado antes de que el pecado nos destruya a nosotros. Esa es la lección. ¿Y qué incluye el pecado? Cuando hablo de pecado, bueno, incluye todo aquello que nos aparta de Dios. Pensemos, no es si esto es bueno o no es bueno, si es aceptado o no es aceptado. La pregunta es: ¿esto me acerca a Dios o me aparta de Dios? Ese es el juicio que debemos de hacer nosotros mismos. No solo fue destruido Acán, no fue solo destruido aquello que él había ocultado, también su familia y todo lo que tenía. Y es que el pecado puede destruir también a los que tenemos más cerca. ¿Cómo te explico? Que conozco a personas que han destruido a su familia por su pecado. Los ha arrastrado a ellos y a los suyos. Y aunque parezca difícil de creer, para ir concluyendo, en medio de este trágico final hay esperanza. Dice la palabra y menciona aquí a Acor. Acor significa desgracia, fracaso, pero también significa puerta de esperanza. Nuestro fracaso puede ser la puerta hacia la esperanza, o puede ser la puerta hacia nuestra destrucción final. Versículo 26. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy, y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama Valle de Acor hasta hoy. Para concluir, mis hermanos, hay un paralelo en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios, ustedes lo conocen ya, en donde Pablo dice: el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo de Cristo, juicio come y bebe para sí, por lo cual muchos están, pongámosle, en derrota, por no discernir el cuerpo de Cristo. También vemos en el mensaje a la iglesia de Tiatira que había una mujer a la cual se le llama Jezabel, que con su enseñanza desviaba a los creyentes. Hay mujeres piadosas que con su enseñanza acercan a las personas a Dios. Conozco, hoy mismo leí el testimonio de una mujer piadosa que con su enseñanza acercó a alguien al Señor y le trajo bendición. Pero hay mujeres como esta que con su enseñanza desviaba a los creyentes, y el Señor le dio una oportunidad todavía a esta mujer para que se arrepintiera, así como Acán tuvo también su oportunidad. Todo ese tiempo, todo ese lapso de tiempo en donde se estaba deliberando qué iba a hacer, él no se levantó y dijo: fui yo, no, hasta que no lo confrontaron. Y el Señor le hace esa advertencia a esa mujer Jezabel. Dice en Apocalipsis 2:22: he aquí yo lo arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepiente de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Concluyo diciendo que si estamos enfrentando el fracaso, clamemos al Señor. Que nuestra oración sea como esa oración que hizo David en el Salmo 19. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Porque a veces no nos damos cuenta. En medio de estar abrumados y de toda la situación, pensamos que nosotros estamos bien. Pero dice David: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Le invito a que se ponga de pie. Si nosotros clamamos a Él, así como el pueblo, así como Josué, el Señor nos va a revelar nuestro pecado. Y una vez que nuestro pecado sea revelado, no pongamos excusas, mis hermanos. Una vez que aquello en lo que nos quedamos cortos nos es revelado, no pongamos excusas. No veamos a otros: no, es que aquel, y es que el pastor, y el pastor de la otra iglesia. No. Dios trata con nosotros directamente si nosotros clamamos a Él. Y una vez que hemos identificado nuestro pecado, que Dios nos ha mostrado nuestro pecado, o eso en lo que nos quedamos cortos, seamos agresivos con ello. Dice la palabra que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. No los pasguatos, no los que andan ahí todos. No, los violentos lo arrebatan. Y eso no tiene que ver con andar reprendiendo demonios. No, tiene que ver con ser agresivos con nuestro pecado primeramente. Tiene que ver con ser agresivos con eso en lo que hemos sido pasivos, negligentes, mediocres.
tomemos decisiones radicales. Y una vez que salimos de allí, que salimos de la derrota, que nos dimos cuenta de que no éramos Job, de que éramos Acán o de que éramos Josué, una vez que el Señor nos saca de allí, porque Él nos saca del pozo de la desesperación, ahí está la esperanza. Una vez que salimos de allí, recordemos la misericordia que el Señor nos da. Recordemos lo que el Señor hizo con nosotros, para que cuando veamos a otros en el fracaso, seamos de esa mano que se extiende y no esa lengua que papalotea. No fue hasta que el pecado oculto fue erradicado del campamento que el pueblo obtuvo la victoria. Y yo creo, mis hermanos, que el Señor tiene victoria para esta iglesia. Yo lo creo, gracias por los que dicen amén, por los que lo creen. Yo creo que el Señor tiene victoria para esta iglesia. Pero por esto Él trae de vez en cuando palabras como estas, para que seamos cada uno de nosotros en lo individual y en lo secreto, en donde le digamos al Señor: Señor, yo estoy fallando en esto. Señor, yo me estoy quedando corto en esto. O si estamos en el fracaso, digamos: Señor, revélame, muéstrame. ¿Quieres hacerlo conmigo en esta noche? Levanta tus manos, cierra tus ojos. Señor, tú conoces la situación de cada uno de nosotros. Vemos también, yo como pastor veo el resultado de esta congregación y no me puedo quejar. Señor, me gozo de lo que tú estás haciendo, pero no quiero quedarme allí en la comodidad. No quiero quedarme y conformarme con la victoria que hemos obtenido hasta hoy. Sabemos que la gloria, como dice tu palabra, la gloria postrera será mayor que la primera. Y sabemos, Señor, que tú llevas a tu iglesia de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, pero también nos dices que estás preparando una novia sin mancha, sin contaminación, y eso queremos hacer. Queremos, Señor, experimentar y caminar en tu voluntad, en tu plan, no en nuestros métodos, no en nuestros proyectos, en nuestros planes que nada tienen que ver contigo, sino, Señor, escuchar claramente tu voz y estar seguros de que estamos dando pasos firmes en tu voluntad, en tus caminos. Tú nos muestras, Señor, sin duda, que aborreces el pecado, y que no solo aborreces el pecado, sino que también traes juicio sobre el pecador. Eso es lo que estamos viendo y es lo que tu palabra nos muestra. Lo vemos en Ananías, en Zafira, lo vemos, Señor, en Simón el mago, en tantos y tantos personajes, aún en el Nuevo Testamento, que fueron destruidos por causa de su pecado. Pero, Señor, hoy nosotros estamos ante tu palabra y creemos que tú tienes esperanza para nosotros. Él tiene esperanza para ti, mi hermano. Dice su palabra: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y hoy, Señor, apelamos a esa misericordia. Te pedimos que nos muestres nuestro pecado. Y si ya nos lo has mostrado, si Él ya te lo ha mostrado, simplemente pídele perdón. Dice su palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Él dice: venid y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, serán emblanquecidos como la nieve. Gracias, Señor, por tu perdón. Gracias por tu esperanza. Señor, estamos dispuestos a renunciar al pecado y no dejarlo y guardarlo para después, sino destruir el pecado, rendir cuentas a otros creyentes si es necesario, destruir teléfonos, destruir contactos, destruir dispositivos, lo que sea necesario, Señor, para no volver a caer, sabiendo, Señor, que en ti hay esperanza y que tú eres mejor que cualquier cosa que este mundo nos pueda ofrecer. Levanta tu voz y levanta tu oración al Señor. Sigue alabando al Señor, mi hermano. Dile al Señor que nuestros corazones sean esa melodía de adoración para ti. Queremos adorarte con todo lo que somos, con todo lo que nos has dado. Te damos gloria, Padre. Hoy vengo a ti. Quiero entregarte
que soy, con humildad me presento a ti para adorarte. Tú eres mi rey. Que sean nuestros corazones esa melodía para ti, solo para ti, Señor. Nos ofrecemos, nos rendimos hacia ti, Señor, y ahora te cantamos. Hoy vengo a ti. Quiero entregarte todo lo que soy. Con humildad me presento a ti para adorarte. Tú eres mi rey. Tú eres mi rey. ¿Qué puedo ofrecer delante de ti si eres el creador, el dueño de todo, y me has mostrado lo que pides de mí, mi corazón? Todo mi vivir en obediencia a ti sea la melodía de adoración, la mejor melodía para ti, mi corazón. Te adoraré.
Señor. Te damos gloria y este fuerte aplauso para ti, Señor, y solo para ti. Gracias, Señor. Queremos escuchar tu dulce voz. ¿Cuántos anhelan esa voz del Señor? Ahora nos deleitamos en la palabra de Dios, que dice que Él nos da la fuerza y su voz nos atrae para glorificarle a Él. Amén. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias, delicias a tu diestra. Fuera de ti para mí no hay bien. Eres mi Dios, mi alma te anhela. Eres mi escudo, eres mi refugio. ¿Cuántos dicen amén? Solo en ti yo viviré seguro. En tu palabra es puesto mi esperanza. ¿Quién como tú, mi Dios, quien me aconseja? Cuando hablas a mi corazón, mi alma se goza y sabe bien. Es la voz de mi amado, el deseado de mi alma, que sustenta mi ser. Es la voz de mi amado, Cristo, tu palabra es más dulce que la miel. Es la voz de mi amado, el deseado de mi alma, que sustenta mi ser. Es la voz de mi amado, Cristo, tu palabra es más dulce que la miel. Más dulce que la miel. En tu presencia, Señor, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias, delicias a tu diestra. Fuera de ti para mí no hay bien. Eres mi Dios, mi alma te anhela. Eres mi escudo, eres mi refugio. ¿Cuántos dicen amén? Solo en ti yo viviré seguro. En tu palabra he puesto mi esperanza. ¿Quién como tú, mi Dios, quien me aconseja? Cuando hablas a mi corazón, mi alma se goza y sabe bien. Es la voz de mi amado, el deseado de mi alma, que sustenta mi ser. Es la voz de mi amado, Cristo, tu palabra es más dulce que la miel. Es la voz de mi amado, el deseado de mi alma, que sustenta mi ser. Es la voz de mi amado, Cristo, tu palabra es más dulce que la miel. Más dulce que la miel. Cuando escucho tu voz me alegro. Cuando escucho tu voz me alegro. Tus palabras de amor me afirman. Tus promesas me dan aliento.